Buenas noches con todos, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta, nuestra última clase de la Unidad 5 y el cierre formal de la asignatura de Planificación de Contingencias. Hoy no solo vamos a terminar un temario, vamos a poner la piedra angular de su ética profesional. Hemos hablado de planes, de simulacros, de triaje y de logística, pero hoy vamos a hacernos la pregunta más dolorosa y necesaria de todas. ¿De qué sirve tener al mejor paramédico o al mejor cirujano del mundo si el techo del hospital se les cae encima durante el terremoto? Hoy vamos a hablar de la iniciativa Hospitales Seguros y de la obsesión que deben tener ustedes por la mejora continua. Quiero que entiendan que la gestión del riesgo en el ámbito sanitario no puede entenderse simplemente como la prevención de accidentes laborales, como evitar que alguien se resbale en un pasillo mojado. Esto es una disciplina estratégica de seguridad nacional. Vivan donde vivan, ya sea en Quito, Guayaquil o Tena, estamos en el Ecuador, un país multiamenaza ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, donde la infraestructura de salud representa la última línea de defensa de la sociedad ante las catástrofes. Piensen en esto. Cuando un hospital colapsa física o funcionalmente durante un desastre, el impacto se multiplica exponencialmente. No solo se pierden las vidas de los pacientes y colegas que debían salvarse, sino que se destruye una inversión pública millonaria y se genera lo que llamamos un segundo desastre, al dejar a la población totalmente desprotegida justo en su momento de mayor vulnerabilidad. Para comprender la magnitud de esto, debemos viajar un poco en el tiempo. El concepto de seguridad hospitalaria ha evolucionado drásticamente en los últimos 40 años. En la década de 1980 tuvimos un despertar doloroso. El terremoto de Ciudad de México en 1985 marcó un hito trágico que cambió la ingeniería para siempre. El colapso del Hospital General y del Hospital Juárez, con miles de médicos y pacientes fallecidos bajo los escombros, demostró que los hospitales eran, paradójicamente, lugares de alto riesgo. En esa época, la ingeniería se enfocaba en la seguridad de la vida, es decir, que el edificio no matara a la gente, pero no garantizaba que siguiera funcionando. Imaginen sobrevivir al terremoto solo para darse cuenta de que no tienen quirófanos ni luz para operar. Afortunadamente, el mundo reaccionó. Entre 2005 y 2015, con el marco de Yogo, 168 países adoptaron la iniciativa Hospitales Seguros frente a los desastres y se estableció la definición técnica moderna que usamos hoy. Un hospital seguro no es solo el que no se cae, sino el que sigue funcionando a su máxima capacidad inmediatamente después del evento. Y hoy, bajo el marco de Sendai que Ecuador ratificó, el enfoque es la resiliencia, reducir los daños a las infraestructuras vitales para asegurar la continuidad del servicio. Pero no necesitamos irnos a México o a Japón para entender esto. Para ustedes, estudiantes ecuatorianos, el terremoto del 16 de abril de 2016, nuestro 16A, es el caso de estudio obligatorio. Ese día, el sistema de salud de Manabí sufrió una fractura expuesta. El Hospital Napoleón Dávila Córdoba en Chone sufrió daños tan severos que tuvo que ser evacuado totalmente y luego demolido, mientras que el Hospital Miguel H. Alcíbar de Bahía de Caracas colapsó funcionalmente. ¿Qué pasó? Los informes post-desastre revelaron que, aunque estructuralmente algunos edificios parecían bien, fallaron cosas críticas. Vimos el efecto de columna corta, donde las ventanas altas rompieron las columnas. Vimos el problema del piso blando en plantas bajas débiles y vimos fallas no estructurales terribles, como la caída de cielos rasos sobre pacientes y la rotura de tuberías de agua encima de los quirófanos. Esto nos lleva al marco legal. Ustedes no van a pedir seguridad hospitalaria, por favor, la van a exigir porque es la ley. La Constitución del 2008, en su artículo 32, garantiza la salud como un derecho y un hospital inseguro viola ese derecho. Además, la norma ecuatoriana de la construcción NS 15 clasifica a los hospitales como edificaciones esenciales del grupo A, lo que significa que deben diseñarse
con un factor de importancia sísmica mucho mayor que una casa normal, precisamente para que permanezcan operativos. Y tengan mucho cuidado con la ACES, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad. Ellos no juegan. Mediante acuerdos ministeriales, exigen que el permiso de funcionamiento esté condicionado a tener planes de emergencia validados e infraestructura segura. Si no cumplen, les clausuran el hospital. Ahora entremos en la parte técnica que ustedes manejarán en su vida profesional. ¿Cómo sabemos si un hospital es seguro? No es a ojo de buen cubero. Usamos una herramienta científica de la OPS llamada Índice de Seguridad Hospitalaria, ISH, que clasifica al hospital en 3 categorías, A, B y C. Si su hospital es categoría A, tienen una alta probabilidad de seguir funcionando. Si es categoría B, resistirá pero perderá funcionalidad. Pero si es categoría C, con un índice menor a 0,36, están trabajando en una trampa mortal con alta probabilidad de colapso. Este índice evalúa 3 componentes gigantescos. El primero es el componente estructural, que es el esqueleto, vigas, columnas y cimientos. Aquí deben estar atentos a patologías como el golpeteo, que es cuando 2 edificios chocan entre sí por no tener suficiente separación sísmica. El segundo es el componente no estructural. Ojo aquí, porque este representa el 80% del valor del hospital y suele ser la causa principal de que el hospital deje de funcionar. Aquí hablamos de las líneas vitales. Hablemos de las líneas vitales con ejemplos cotidianos. Imaginen que se va la luz en medio de una neurocirugía. El sistema eléctrico debe tener generadores que arranquen en menos de 10 segundos. Si el agua se corta, deben tener cisternas para 72 horas, calculando unos 300 a 600 litros por cama al día. Y algo vital, los gases medicinales. He visto hospitales donde los tanques de oxígeno están sueltos. En un terremoto, un cilindro de oxígeno sin cadena es un misil que puede atravesar paredes. Por eso, verificar el anclaje con doble cadena no es una manía del prevencionista, es una medida de vida o muerte. Y finalmente, el tercer componente es el funcional, que es la gestión. De nada sirve un búnker antisísmico si el personal no tiene un plan de emergencia aprobado y un COE activo. El propósito de que ustedes aprendan todo esto es resolver problemas reales. Primero, garantizan la continuidad del negocio coop. Ustedes aprenderán a calcular si la UCI puede sobrevivir 3 días sin ayuda externa. Segundo, se protegen legalmente. Si ocurre una desgracia y hay una demanda, ustedes pueden presentar los informes de evaluación y los planes de mejora como prueba de su debida diligencia, demostrando que gestionaron el riesgo proactivamente. Y tercero, optimizan recursos. En lugar de gastar dinero pintando la fachada para que se vea bonita, ustedes, con criterio técnico, le dirán al gerente: señor, primero anclamos el tomógrafo y reforzamos las columnas, luego pintamos. Eso es proteger la inversión pública. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas salen mal? Porque van a salir mal. Aquí entra la mejora continua y el análisis de causa raíz ACR. Cuando hacemos un simulacro y fallamos, o cuando ocurre un incidente real, no buscamos culpables, buscamos causas. Usamos herramientas como los 5 porqués o el diagrama de espina de pescado de Ishikawa. Déjenme darles un ejemplo clásico de un error común. Digamos que en un simulacro la evacuación tardó demasiado porque una puerta de emergencia estaba cerrada con llave. El análisis novato y mediocre sería culpar al guardia y despedirlo, pero el análisis experto pregunta: ¿por qué estaba cerrada? El guardia dice: porque tengo orden de cerrar para que no roben. Ahí descubrimos la causa raíz. Hay un conflicto entre la seguridad física ante robos, security, y la seguridad ante desastres, safety. La solución no es despedir al guardia, sino instalar barras antipánico que permitan salir empujando pero impidan entrar desde afuera. Eso es una solución sistémica. Para aplicar todo esto, ustedes utilizarán instrumentos vinculados a sus resultados de aprendizaje. Usarán la matriz de evaluación del ISH para clasificar su hospital. Usarán el formato de plan de acción correctiva de la ACESS, donde detallarán el hallazgo, la causa raíz, la acción correctiva, el responsable y el plazo.
y usarán listas de chequeo específicas como la de gases medicinales para asegurarse de que ninguna válvula o cilindro sea un riesgo. Quiero advertirles sobre errores mentales que deben erradicar. El primero es el enfoque cosmético. Creer que un hospital bonito y limpio es seguro, ignorando que puede tener fallas estructurales ocultas. Un hospital viejo y feo, pero bien anclado y con generadores potentes, es 1000 veces más seguro que uno de lujo sin agua de reserva. El segundo error es la filosofía de planes de papel. Tener un plan de emergencia de 500 páginas guardado en el escritorio del gerente no sirve de nada. El plan debe estar en la mente del personal, convertido en tarjetas de acción plastificadas que cada uno lleve en su bolsillo. Y el tercer error es el simulacro de teatro. Si hacen simulacros donde todo sale perfecto para quedar bien con la autoridad, se están engañando. El simulacro debe ser difícil y debe exponer fallas, porque es mejor fallar en el entrenamiento que sangrar en la batalla. Para concluir esta asignatura, quiero que reflexionen sobre su propósito final. Estudiar esto transforma su perfil. Dejan de ser solo respondedores que ponen vendas para convertirse en gestores de la resiliencia. Ustedes tendrán la competencia de auditoría técnica para trabajar con la ACESS. Tendrán el liderazgo para asesorar a gerentes sobre inversiones prioritarias, justificando por qué un generador es más importante que el mármol en el lobby, pero sobre todo tendrán la ética y la responsabilidad social de entender que un hospital que colapsa es una traición a la comunidad. Ustedes son los guardianes de que eso no suceda. Les agradezco por su atención durante todo este curso. Espero que lleven estos conocimientos no solo en sus cuadernos, sino en su conciencia profesional. Salgan allá afuera, evalúen sus hospitales, detecten las fallas, propongan mejoras y asegúrense de que, cuando la tierra tiemble, sus instituciones sigan de pie salvando vidas. Muchas gracias y mucho éxito en su carrera profesional.